Ok, y entonces seguimos con la siguiente parte de esta unidad que es los roles de demanda en el desarrollo de los modelos de inventario. Entonces, pues vamos trabajando en eso. Dice acá, aquí está. Voy a tener que en general la complejidad analítica de los modelos de inventario dependen de si la demanda es determinística o probabilística. Dentro de cada categoría, la demanda puede ser o no variante con el tiempo o dependiente del tiempo. Por ejemplo, el consumo de gas natural utilizado para calentar el agua en los hogares en general es de manera o es por temporadas, a través de un patrón por temporadas que se repite a sí mismo cada año. Y regularmente también es en el mismo mes en el que el consumo de gas puede variar año con año, o en el que el consumo de gas se incrementa año con año, dependiendo, por ejemplo, de la severidad del invierno. Es decir, siempre en invierno se consume más. Sin embargo, puede que haya inviernos en el que se consuma más gas, o puede que haya inviernos que no sean tan fríos, que no sean tan crueles. Ok, en situaciones ya prácticas, los patrones de demanda en un modelo de inventario pueden ser de cuatro tipos, los cuales vemos ahorita en pantalla. Pueden ser determinísticos y constantes, también se conoce como estáticos, este, y constantes con el tiempo. Pueden ser modelos determinísticos y variables con el tiempo, los cuales son modelos dinámicos, determinísticos y variables. Podemos tener modelos probabilísticos y estacionarios sobre el tiempo y modelos probabilísticos y no estacionarios sobre el tiempo. Esta categorización va a asumir la disponibilidad pues sí, asume que tenemos disponible data confiable o información confiable para prever la demanda del futuro. En términos del desarrollo de los modelos de inventario, la primera categoría es la más sencilla analíticamente y la cuarta es la más complicada. Por otro lado, la primera categoría es la que es más difícil de encontrar en la práctica, y la cuarta es, digamos, el modelo que más se utiliza o lo que más sucede en la práctica. La meta en este caso va a ser balancear la simplicidad del modelo y la precisión del modelo. Es decir, crear un modelo de inventario que sea lo suficientemente simple para que yo lo pueda resolver, pero que a su vez también sea lo suficientemente preciso para determinar de manera correcta el inventario que voy a necesitar a futuro. Entonces, va a ser como el objetivo de esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque un modelo que es simple puede que no prediga la demanda a la perfección, y un modelo más complejo puede que prediga muy bien la demanda, pero puede que ya sea insoluble por los métodos que tenemos actualmente. O quizás que necesitemos una supercomputadora para calcular eso, y pues tampoco es el chiste. Ok, entonces acaba. La pregunta es entonces, ¿cómo podemos decidir si una cierta aproximación a la demanda es aceptable? Lo que hacemos es hacer un ANSAT, hacer un estimado, aventar un cáliz que esté basado en el cálculo de la media y la desviación estándar del consumo sobre un periódico específico. Regularmente es sobre un mes o sobre un año. Esta, esta métrica o esta estimación, o esta parte de estimaciones, vamos a juntarlas en el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, aquí está, lo definimos por acá. Definimos el coeficiente de variación B como la desviación estándar por 100 entre el promedio. Y este puede ser usado para determinar la naturaleza de la demanda usando los siguientes estándares, ¿no? Dice por acá, si el promedio de la demanda mensual, obviamente se toma sobre ciertos años, es aproximadamente constante, entonces, perdón, es aproximadamente constante si el promedio de la demanda, va de nuevo,
Ahí va. Las guías para determinar el tipo de inventario sería el siguiente. Si la demanda mensual tomada sobre ciertos años es más o menos constante y B es pequeño, decimos entonces que la demanda puede ser determinística y constante. Caso número 2. Si el promedio mensual de la demanda varía apreciablemente entre los diferentes meses, pero B permanece constante para todos los meses, entonces la demanda puede ser considerada determinística, pero variable. Si tenemos, por otro lado, que la demanda es más o menos constante, pero ¿cómo se llamaba? Pero el coeficiente de variación es grande, entonces vamos a tener una demanda probabilística y estacionaria. Y si la demanda varía y además el constante o el coeficiente de variación es mayor, es grande, entonces tenemos una demanda probabilística y no estacionaria. Ok, entonces vamos a ver o vamos a reforzar esto con un ejemplo. Y aquí va. Entonces cerramos esta cosa y aquí va. Digamos que tenemos lo que sigue, ¿no? Tenemos entonces, aquí va. Tenemos entonces, de este lado tenemos una información o que nos da, bueno, tenemos una información que se muestra en una tabla y que nos da el consumo mensual de gas natural en una cierta casa residencial rural sobre un horizonte de 10 años, de 1990 hasta 1999. El proveedor entonces lo que hace es mandar un camioncito a llenar el tanque a pedido del, del dueño de la casa. Entonces, desde un punto de vista de los inventarios o de la modelación de inventarios, queremos entonces ver cuál es el modelo de la demanda o cuál es el tipo de demanda que tiene este hogar en particular. De manera que nosotros podamos prever cada cuándo pide gas esta persona y que podamos hacer un estimado de la cantidad de gas que yo necesito tener en inventario para satisfacer las necesidades de esta población. Entonces, pues vamos a hacerlo. Lo primero que tenemos de este lado es, por acá tenemos la tablita que vimos en pantalla del consumo de gas en pies cúbicos, meramente pasada a español y, ¿cómo se dice? Y de manera digital para poder operar con los números, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya nuestra tablita. Y entonces vamos a analizar cómo es el coeficiente de variación y el promedio de consumo durante cada uno de estos meses para determinar cómo es la naturaleza de la demanda o qué tipo de demanda tenemos en este caso. Entonces, Eva, el promedio se calcula vil y vulgarmente con el promedio de las ventas o el consumo de gas en ese mes para cada uno de los años. Y lo mismo hacemos para cada una de estas cosas. Lo calculamos con el promedio de cada una de estas cosas. Igual puedo hacer un poquito de zoom para que se vea mejor. Aquí está lo que tenemos y cómo lo fuimos trabajando. Entonces sacamos nuestros promedios y lo que hice yo fue graficar estos promedios para poder ver cómo se comporta el promedio a lo largo de cada mes. Vemos en general que los meses más fríos que son enero, febrero, vendría siendo enero y febrero, noviembre y diciembre, son los meses que tienen un mayor consumo de gas, lo cual es perfectamente normal, es muy entendible, tiene todo el sentido del mundo. Y entonces habría que ver acá lo que sucede con esta variación. Vemos que en general la variación o el consumo no es constante. Vemos que pasa desde 40 hasta casi 120. Es decir, el consumo de gas puede casi triplicarse a lo largo de los meses.
por lo cual podemos asegurar de manera bastante confiable que, que el consumo es dinámico, debido a que existe un consumo de gas mucho mayor durante la temporada de invierno. Ok, lo que sigue es calcular el coeficiente de variación. Para eso calculamos la desviación estándar. La desviación estándar la calculamos a partir de la desviación estándar de la muestra, no de la población, porque no tenemos la población completa, solamente tenemos una muestra de este tamaño. Y entonces tenemos la desviación estándar de la muestra, sample en inglés, sobre cada uno de los meses, que se calcula con la fórmula de aquí arriba, ¿no? Obviamente ese 2 ya no va. Ahí está, es error mío, pero aquí está esta cosa. Ok, y entonces podemos ver cómo se calcula cada una de estas cosas sobre la desviación estándar de la muestra que se nos ofrece para cada uno de los meses. Una vez que tenemos la desviación estándar, calculamos el coeficiente de variación como el coeficiente de desviación, perdón, como la desviación estándar por 100 entre el promedio. Y de aquí vamos sacando nuestro promedio de esta cosa. En general voy a tener, de hecho esta gráfica como que le faltó algo. Vamos a cambiarla poquito, no quiero cambiar ese tipo. Nope. Insert chart options, chart title, horizontal plot. La línea por aquí debe de venir smooth. Ahí está. Me gusta más que se vea la línea suave. Ahí está. Ok. Y entonces, una vez calculamos el coeficiente de variación, lo que vamos a hacer es analizar cómo se comporta a lo largo de todo el año. Y entonces vemos que en general el coeficiente de variación se detiene, está por debajo del 20% todo el año. Eso es bueno porque nos dice que el proceso no varía, o que el coeficiente de variación nos dice que, acá está, estamos en este rango. Como el coeficiente de B es pequeño, es menor que 20%, para todo el año estamos en uno de estos dos casos, el A o el B. Dice, si la demanda mensual promedio para varios años es más o menos constante y B es menor que el 20%, tenemos demanda determinista y constante. Si la demanda mensual promedio varía, pero B es pequeño todos los meses, entonces la demanda es determinista y variable. En este caso, si se fijan, tendríamos este de acá, porque tenemos el B, el coeficiente de variación menor al 20%, pero además, el consumo mensual sí varía mucho entre mes y mes. Por lo tanto, tenemos que la demanda promedio varía, pero es pequeño, y entonces tenemos demanda determinista y variable. Ok, si se fijan, lo que podemos decir acá es que de alguna manera la demanda determinista, o si la demanda es determinista o probabilística, queda determinado por el índice de o por el coeficiente de variación B, que nos dice de alguna manera cómo o qué tan dispersa está nuestra distribución normal para en este caso, el consumo que estamos analizando. Entonces, de alguna manera este coeficiente de variación lo que nos dice es qué tan dispersa está con el tiempo, qué tanto se dispersa con el tiempo el ancho de la distribución probabilística de la demanda. Entonces, si vemos que esta no varía mucho, pues entonces todo va bien. Ok, entonces con eso yo ya puedo resolver mi ejemplo. Yo ya puedo decir entonces que el resultado que podemos esperar es que acá va.
Tenemos entonces que el análisis de estas tablas, tenemos dos resultados. El primero es que el consumo promedio es dinámico, es decir, no es constante porque tenemos un consumo más alto durante los meses de invierno. Y lo segundo es que tenemos que el coeficiente de variación B es relativamente pequeño, es menor al 15% todo el año. Por lo que es un primer indicio de que la demanda mensual puede ser considerada como determinística. Y entonces la conclusión de este problema sería que la demanda mensual es determinística, pero variable. Y con esto terminamos también este apartado. Entonces, aquí vamos a dejar este video para irse los dejando por secciones. La sección que sigue sí está más pesadita, entonces ahorita lo vamos subiendo.